iniciar con nuestro estudio número 17. Y para eso vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 4. Iniciamos con el capítulo 4 el día de hoy, el versículo del 1 al 5. Nuestro estudio 17. Dice la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Si recordamos toda la historia de el porqué o la carta, más bien el propósito de la carta que fue enviada para Timoteo. ¿Cuál era el propósito? Era poner orden en la iglesia. En la iglesia de Éfeso había un desorden total. Había problemas, había discusiones, había divisiones, había apostasía, había engañadores. Entonces Pablo envía a Timoteo, dice, ve y corrige todo lo deficiente. Pero no nada más lo envió a corregir lo deficiente, sino que también a exhortar, incluso a llegar a expulsar a aquellos que estaban enseñando falsa doctrina. ¿Por qué tenía la autoridad Timoteo? Porque Pablo se la dio. ¿Por qué Pablo tenía la autoridad? Porque Dios se la dio. ¿Y por qué Dios le dio esa autoridad a Pablo para poder llegar a hacer eso en Éfeso? Porque Dios le dio esas almas para cuidarlas, para protegerlas, para alimentarlas, para hacerlas crecer. Y también tenía que tener cuidado de que no entrara el lobo disfrazado de oveja para querer destruir ese rebaño. Y eso es lo que hacemos cuando Dios nos pone un alma al cuidado, es lo que tenemos que hacer, tenerla, cuidar, hasta que crezca, madure y ya pueda tener la capacidad para defenderse sola. Y mientras no pueda, tenemos la obligación, ¿sí?, de estar poniendo orden en la iglesia, en los hermanos y en todo lo que Dios nos ha puesto a la mano. Me quiero ir al versículo 4, mis hermanos. ¿Sí? En el versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse. Si ustedes se dan cuenta, no está hablando nada más de lo que hizo, de la creación, sino nos damos cuenta que en el versículo 3 nos está hablando de dos mandamientos o dos cosas que hizo Dios que son buenas y buenas en gran manera. Esto nos lleva a la historia de el Génesis. Si ustedes recuerdan, cuando Dios empezó a poner orden en la tierra, creó todo, ¿sí? Creó al hombre, a los animales, los árboles, todo lo creó, y cada vez que terminaba de crear algo decía, y vio Dios que era bueno, ¿sí? Entonces aquí Pablo dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse. Aquí estamos viendo dos aspectos o dos puntos con los que empezó a atacar el pueblo judaizante a los nuevos cristianos. Y si lo vemos ahora, son parte de las nuevas religiones que están saliendo o nuevas denominaciones que están saliendo, que son dos puntos. Y yo quiero hablar de esos dos puntos. El de prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, ¿sí? O sea, estamos encontrando dos cosas. Una es prohibir casarse y otra es mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Dios creó qué? Todo, y lo creó bueno, ¿sí? ¿Todo podemos comer? Sí, voy a empezar con la comida.
mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Dios creó todos los alimentos. Pero recuerden que los judaizantes o los judíos, los israelitas en ese tiempo tenían el mandamiento de los alimentos puros o limpios y los alimentos impuros o no limpios. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Podían comer ciertos alimentos como el cordero, las aves, como la gallina, no sé, X animalitos, ¿sí? Pero no podían comer el cerdo, no podían comer algunos animales como el camarón o los animales de rapiña, etcétera. No voy a dar toda la teoría de lo que es la ley, ¿sí? Pero sí es para que vayamos entendiendo lo que podían y no podían comer el pueblo de Israel. De ahí empieza Dios a enseñarles qué era lo impuro y qué no era lo puro, pero no era lo literal, sino lo espiritual. Estaba hablando de nosotros que antes de Cristo éramos impuros y después de Cristo hemos llegado a esa limpieza y a esa pureza. No lo entendió el pueblo de Israel, llega el pueblo de Israel con los nuevos convertidos y les empieza a decir, ustedes tienen que dejar de comer este alimento porque ese es impuro. Y Pablo les dice, habrá gente, mentirosos, que teniendo la conciencia cauterizada y por hipocresía mandarán a abstenerse de ciertos alimentos. Ustedes podrían decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros si eso fue en el pasado, eso fue con los primeros cristianos? No, mis hermanos, hay denominaciones, hay religiones a donde está sucediendo esto. Adventistas, testigos de Jehová, católicos, que prohíben comer ciertos alimentos. Los adventistas ya son veganos, ¿sí? Vegetarianos, ¿no? Y el problema es que cada día están buscando más y más el pecado en la comida, sin preocuparse en el pecado verdadero, que es el que lleva a condenación. Incluso ellos llegan a decir, no existe el infierno, ¿sí? El católico, ustedes lo saben, hay muchos católicos que llegan a una etapa que le llaman Semana Santa, a donde ellos se abstienen de alimentos. No pueden comer comida roja, no pueden comer ciertos alimentos, ciertas bebidas, tienen que vivir esos 40 días sin alimentos rojos, y no es verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. ¿Para qué lo hacen eso? ¿Para qué están obligando o guiando a la gente a abstenerse de alimentos? Tiene un propósito: tener el control de las almas, tener el control de las personas. Enseñan a través de mentiras, a través de engaños, que la gente se debe de abstener de ciertos alimentos. Le quitan el poder de limpieza y santificación que hizo Cristo en la cruz. Cuando Cristo, nuestro Señor Jesucristo, muere en la cruz y resucita, limpia todo. Por eso es que dice en el 5, porque la palabra de Dios y la oración, por medio de ello, es santificado todo alimento. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Vuelvo a repetirles, vamos a irnos por partes, pero vamos a ir a lo más importante, que es aquellos que tienen cauterizada la conciencia. Si ustedes se dan cuenta, no es nuevo, es desde que empezaron los judíos a entrar al cristianismo, y tampoco es tan antiguo, ya que ahorita en el principio, en la actualidad, sigue habiendo gente que está prohibiendo comer ciertos alimentos. Siguiente punto. Espero ya haya quedado bien claro todo esto acerca de los alimentos, porque Dios creó todo y todo lo que Dios creó es bueno. Amén. Seguimos con el otro, de aquellos hombres que tienen cauterizada la conciencia. Dice, prohibirán casarse. En ese tiempo, en la antigüedad, había un pueblo, ¿sí?, que se le llamaban los ascetas, el ascetismo. Esa era una religión del ascetismo o los ascetas,
que tenían la idea que entre más se alejaran del mundo, de la humanidad, se iban a vivir a los cerros, a los montes, ¿sí? Entre más se alejaban del mundo, iban a ser más puros y más limpios. Creían que era a través de abstenerse de alimentos y de tener una relación con una mujer o de casarse, podían llegar a tener purificación. Si nosotros nos damos cuenta, volvemos otra vez a Génesis, nos damos cuenta que Dios creó el matrimonio desde el principio. Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para que él tenga una esposa. Tienen que casarse, decía Pablo ya más adelante, porque es mejor casarse que quemarse, ¿sí? Así que tenían muchas referencias de que era necesario casarse. Era necesario tener una esposa, era necesario tener una ayuda. Entonces, ¿quiénes fueron los que fueron inventando todo esto? Personas, gente que querían ganar el favor de Dios a través de abstenerse de algo. ¿De quién estamos hablando? De aquellos que quieren cuidar su salvación con temor y temblor y haciendo obras de la carne para poder ser libres de la condenación. Y Dios dice en la palabra, porque dice acá, vámonos al versículo 1, dice, porque, ¿quién dice? Dios. O sea, el Espíritu de Dios dice tenuemente, obscuramente, no, dice claramente. ¿Sí? El Espíritu de Dios estaba guiando a Pablo y le dice, el Espíritu de Dios dice claramente que se levantarán personas engañadores, que traen espíritus engañadores y doctrinas de demonio y que van a apostatar de la fe y que van a prohibir casarse y van a mandar a abstenerse de alimentos. Volvemos otra vez con prohibir casarse. Perdón, sí, prohibir casarse. En la actualidad hay personas dentro del catolicismo también, y también dentro de los monjes tibetanos, dentro del ascetismo, incluso hay personas que no se quieren casar porque dicen, me voy a casar con Cristo y me voy a dedicar al 100% a la obra de Dios. Eso no es bíblico, mis hermanos. Eso no es bíblico, ya que aquellos que pueden hacer eso es porque Dios les dio el don de la abstinencia, ¿sí? O continencia, más bien. El don de la continencia es no tener deseos de tener relación sexual con la persona de tu sexo opuesto, pero no quiere decir que es homosexual, ni tampoco quiere decir que es lesbiana, sino simplemente Dios le dio el don de la continencia, ¿sí? Pero no quiere decir que todos tenemos ese don. Por eso es que Pablo dijo, es mejor casarse que quemarse. Esto de prohibir casarse o mandar a abstenerse de ciertos alimentos es antibíblico. No es bíblico, no está respaldado por la palabra. Lo de los mandar a abstenerse de alimentos es probablemente lo que hemos enseñado de el ayuno de comida. Mas no es un mandamiento que no debemos de comer cierta comida. Bien, después de la introducción, mis hermanos, después de haber entendido un poco de esto, ahora vamos a ver el siguiente punto, que es que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Número 1. Postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Los de hoy. ¿Desde cuándo empezaron los postreros tiempos? Desde que Cristo fundó la iglesia. ¿Y cómo podemos saber que los postreros tiempos empezaron desde que Cristo fundó la iglesia? Porque desde que Cristo funda la iglesia, inmediatamente hay apóstatas. Hay anticristos, hay gente que está en contra de la doctrina del cristianismo, en contra de las enseñanzas de Cristo, en contra de todo lo que se llame cristianismo. Hay una cristofobia
desde que se levantó la primera iglesia de Cristo. Y si no, podríamos decirlo un poco más atrás, desde que Cristo empezó y habló de la doctrina de la salvación por medio de él. Bien, entonces ya entendimos qué son los postreros tiempos, pero lo más importante es lo que sigue después, dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Quiénes son los apóstatas? ¿Qué es apostatar de la fe? ¿Quiénes son los que van a apostatar? Mucha gente diría, son los que pierden la salvación. No. ¿Son los que no se mantienen firmes en la fe? No. Son aquellos que no han sido lavados por la sangre de Cristo. Son aquellos que no son salvos. Los apóstatas tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero no tienen la conversión. No son salvos. El verdadero salvo no va a apostatar. El verdadero salvo, el Hijo de Dios, probablemente tropiece, probablemente contriste al Espíritu Santo de Dios, pero nunca va a apostatar. Nunca va a volver al vómito. Nunca va a volver al lodo. El que vuelve al vómito es el perro, el que vuelve al lodo es la puerca lavada, pero la oveja del Señor nunca va a apostatar. Amén. Así que si tú un día te sientes agobiado por tantas pruebas, por tantas dificultades, si tú eres hijo de Dios, Dios te va a levantar. Amén. Por medio de su Espíritu Santo. Pero aquel que se siente muy presionado y que es muy dura su palabra, Señor, es muy dura tu palabra, ¿sabes qué? No, yo mejor me retiro y me voy otra vez al mundo. Ese es un apóstata, el que nunca fue hijo de Dios. Era simpatizante, era de aquellos que les gustaba ir a comer el pescadito y la torta, o el bolillo, o el pan, pero nunca fue hijo de Dios. Bien, continuamos, mis hermanos. Dice que van a apostatar de la fe porque van a escuchar espíritus engañadores y van a escuchar doctrinas de demonios. Pero lo más importante, mis hermanos, en el versículo 2 dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ahí vamos a empezar con nuestro estudio, mis hermanos. Nuestro estudio. Estos falsos maestros, aquellos que eran mentirosos, que eran hipócritas, que estaban introduciendo herejías, que escuchaban doctrinas de demonios, eran falsos maestros que no solo se caracterizaban por sus herejías, sino que se caracterizaban porque eran demasiado bondadosos. Aparentaban piedad, aparentaban religiosidad, aparentaban bondad, aparentaban ser verdaderos siervos de Dios. Quien los veía o quien los ve no los reconoce como apóstatas, no los reconoce como falsos. Dice la palabra de Dios que ellos se disfrazan como ángel de luz, como el mismo Satanás. Dice que ellos son actores o hipócritas. Ellos, dice la palabra de Dios, que se disfrazan de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son maestros del disfraz. Hablan muy bonito, predican muy bonito, se ganan a la gente con su boca, pero no con los hechos. Yo no sé si ha pasado que dicen, oye, ese líder, ese predicador o ese motivador, oye, de verdad que cuando habla hasta como que se siente ganas de seguirlo, ¿sí? Pero ya después lo empiezas a escuchar y dices, no, espérate, es que todo lo que está predicando es mentira. ¿Y quién es el que tiene el discernimiento de que es mentira? El Hijo de Dios. ¿Sí? El Hijo de Dios discierne y dice, pues predicará muy bonito, se verá muy sonriente, se verá muy bondadoso, se verá muy santo, pero lo que está predicando es mentira. ¿Sí? Entonces, eso
es lo que caracteriza a un falso maestro. Es un perfecto maestro del disfraz. Es alguien que pasa desapercibido en que es falso maestro. Para que tú puedas saber si es falso maestro, necesitas tener el Espíritu de Dios. Por ahí dicen, la gente dice, ¿qué dice? El que es ignorante a cualquier mono se hinca o algo así. Yo no sé cómo dicen el dicho, ¿sí? Y de verdad, tristemente hay mucho que se dice cristiano y le está creyendo a cualquiera que se para arriba de un púlpito. Ay, es que predica bonito. Oye, predica la verdad. No sé, pero habla bien padre. ¿Sí? Y mucha gente está siendo engañada por aquellos falsos que tienen cauterizada la conciencia, que no les interesa tu vida, que no les interesa tu salvación, que lo único que les interesa es que haya gente en sus congregaciones, que lo único que les interesa es tener para pagar un carro último modelo, que lo único que les interesa es tener muchedumbres y hacer un templo más grande y más grande y más grande, y dan cobertura aquí, cobertura allá, y se van creciendo, 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 y tú podrías decir, pero ¿por qué esas personas no entienden que están haciendo daño? ¿Por qué no entienden que están haciendo mal? ¿Por qué no entienden que están engañando a la gente? ¿Qué acaso no hay entendimiento? Y es aquí donde empezamos a ver lo que significa la conciencia cauterizada, o la mente cauterizada, o la conciencia insensible. Hay gente que no le interesa tu vida. Muchos están siendo engañados. Muchos pastores están siendo engañados por aquellos que tienen la conciencia cauterizada. Pero si son hijos de Dios, los pastores van a despertar, van a investigar, van a escudriñar y van a ir a la verdad si es que son escogidos de Dios. Si no son escogidos de Dios, van a seguir las disoluciones de aquellos y van a creer en esas mentiras y van a confirmar y reafirmar. Tuve con un testigo de Jehová que ya tenga más de 5 años y tú dile, ¿sabes qué es mentira? Lo que te predican. No es verdad lo que te predican. ¿Y qué crees? Te cierra la puerta, te corre, te dice quítate, no te creo, tú eres un mentiroso, porque les han ido cauterizando la conciencia también a ellos. Tú hablas con alguien que dice que se pierde la salvación y le dices, es que no se pierde la salvación. Mi pastor dice que sí, pero la Biblia dice que no, pero mi pastor, yo creo en mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Pero no creen en el pastor de pastores, sino creen en su pastor, en su líder, en un hombre común y corriente, que es más corriente que común. La gente cree en el Papa y cegados están y están haciendo cosas que Él les ordena y dicen, es palabra de Dios. Ahora ya el cristianismo se ha vuelto ¿cómo se le llama? Una cosecha de papitas. Y no son sabritas, mis hermanos. Ya cada congregación tiene su papita, su papa, su papa, su papa. Y ese papa enseña lo que él cree que es correcto. Pero vas y le confrontas y no te sabe decir bíblicamente por qué predica lo que predica. ¿Y sabes por qué? Porque tienen la mente cauterizada. Tienen la conciencia insensible. Se volvieron insensibles a la palabra de Dios. Ya no les importa la palabra de Dios. Así que ya encontramos, estos falsos maestros se caracterizan por sus herejías, pero no las hacen abiertamente. No las dicen abiertamente. Se caracterizan porque son maestros de un perfecto disfraz. Maestros del disfraz, no los reconoces inmediatamente. Tienes que empezarlos a escudriñar a través y a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es la conciencia cauterizada? La conciencia cauterizada es el conocimiento moral dado, la conciencia primero.
La conciencia es el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, sin Cristo, tenemos una conciencia. Tenemos una moral, una conciencia moral que nos dio Dios, dice en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndolos de sus razonamientos. O sea, Dios nos ha dado una conciencia a cada uno de los seres humanos. Esa conciencia nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Esa conciencia nos muestra cuando estamos haciendo un pecado, una maldad, un delito, y sabemos que lo hacemos, y hay quienes se arrepienten y ya no lo vuelven a hacer. Así es. Pero tú dirías, ¿y por qué ese asesino sigue asesinando y asesinando y asesinando y asesinando? Esa conciencia se ha ido cauterizando, se ha ido volviendo insensible. Y por más que tú le dices, el asesinato es malo, no lo entiende. La homosexualidad es mala, no le agrada a Dios, no lo entiende. Está siendo cauterizada su mente, su conciencia. Pero ¿quién se encargó de cauterizar esa conciencia? Los maestros del disfraz. Los más grandes predicadores, pastores, sacerdotes, papas, motivadores, etcétera, y etcétera, y etcétera. Alguien que está arriba queriendo manejar los hilos de las personas que están abajo. Por eso es importante que el pastor siempre esté en la lupa. Siempre debes de tener al pastor bajo la lupa y estar observando lo que predica, lo que habla y lo que vive. Lo que vive. Porque yo puedo predicar muy bonito, pero si no lo estoy viviendo, entonces estoy siendo un mentiroso. Yo puedo hablar de la palabra de Dios, pero la voy a agarrar a mi manera, la voy a predicar a mi manera y aparte voy a hacer que le convenga a mi alma y no a ellos, ¿sí? Para que yo los pueda tener aquí sujetos. Entonces, eso es lo que empiezan a hacer esa cauterización. Ahora, ¿qué es cauterizar? Tenemos que aprender qué es cauterizar. En la medicina, para que una persona sane totalmente de alguna herida, vamos a suponer que está cortado una vena o algo, ¿sí? O una parte de tu carne. Y para que sane, le dan pequeños toques o electros que hacen que se queme esa piel muerta. ¿Sí? No sé si han oído la palabra cautín. Los cautines queman, ¿sí? Y hacen una rayita para que se una lo que estaba desunido, desoldado. Y es lo mismo lo que es la cauterización. Cuando en la medicina cauterizan una herida, la herida está ahí, pero ya no duele. Ya no duele. Y tú puedes tocar la herida y dices, oye, pues me dolía tremendo y estaba con gangrena y ya se estaba pudriendo y desde que me la cauterizaron, dejó de dolerme. O sea, se vuelve esa herida insensible al dolor. Insensible al dolor. Cauterizar literalmente significa quemar. Los falsos maestros se encargan de ir cauterizando tu conciencia, de ir haciéndote insensible. Y tú vas a decir, ¿a qué? A la palabra de Dios. Empiezas a ser insensible a la palabra de Dios y empiezas a creer espíritus engañadores. Empiezas a creer las mentiras de Satanás. Porque eso lo dice acá, ¿verdad? Estábamos leyendo. Dice en el versículo 1, donde dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ya después dice todo lo que están haciendo.
O sea, en los postreros tiempos apostatarán de la fe. ¿Quién apostatará de la fe? Los que escucharon espíritus engañadores y demonios. ¿Y cómo escucharon? Porque dieron puerta abierta. ¿Y qué pasó con ellos? Se volvieron apóstatas y también empezaron a tener cauterizada su conciencia. Pero el problema no es que se termina ahí, sino que empiezan a buscar gente que les empiezan a engañar y empiezan a hacer que también se vaya cauterizando su conciencia. Espero y estemos entendiendo todos, hermanos, qué peligroso está ahorita el cristianismo o los pseudocristianos o las congregaciones o las denominaciones. Porque en los postreros tiempos apostatarán algunos. Pero esos algunos se van a volver muchos, y al rato es ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición. Con uno que cauterice su conciencia, con uno que apostate de la fe, ese uno va a llevar otro y van a ser 3 o 2, y ese 2 van a llevar otro y van a ser 4, 10, 100, 20, 30, 200, 1000, 2000, 3000, y al rato ves una congregación llena a reventar de apóstatas, con gente que tiene la mente cauterizada. Esto que Dios te está dando, mi hermano, el día de hoy, es para que tengas abiertos tus ojos, para que escudriñes las escrituras, para que leas, para que no te dejes engañar por alguien que hable bonito, por alguien que hable excelente, por alguien que tenga una congregación de cristal, o por alguien que tenga una casa de Dios, o por alguien que tenga un Vaticano, por alguien que tenga, no sé. Tienes que estar apercibido, dice la palabra de Dios. Apercibido, porque aquel que tiene cauterizada la conciencia quiere cauterizar tu conciencia. Ese es el propósito de él. El Hijo de Dios, el pastor que viene de parte de Dios, lo que quiere es que tu conciencia sea abierta. Y que vayas al conocimiento de Dios y que vayas a la salvación y a la vida eterna por medio de Cristo, porque no hay otra manera. Pablo era lo que le preocupaba. Pablo traía una carga grandísima. Él quería que todos a los que les predicara él fueran salvos. Él no quería que nadie se perdiera. Lo mismo que Jesús. Entonces, cuando Pablo deja a Éfeso, pensó que iba a estar protegida por el Espíritu de Dios. Pero de pronto le dice Dios, es que ya empezaron a meterse falsos maestros. Timoteo, ve y corrige. Ve y arregla eso. Entonces esa responsabilidad la traemos todos los verdaderos hijos de Dios. Todos los que no estamos siendo engañados o están tratando de cauterizar nuestra conciencia. Y tenemos una responsabilidad, ¿cuál? Enseñarles. Para que ustedes, ¿qué? Vayan y enseñen. Para que ustedes vayan con una lupa viendo quiénes son los falsos. Así es. Yo le digo a mucha gente, si yo te doy un fajo de billetes y te digo, ¿sabes qué? Todos son verdaderos, pero 10 son falsos. ¿Qué vas a hacer? Los guardas, te los llevas y empiezas a comprar donde sea. Pues total, si llega un falso y me llevan a la cárcel, ¿ya qué? ¿Verdad que no? Tú te agarras billete por billete y le checas y lo estás viendo en la hojita y lo ves a contraluz y estás checando que no te hayan dado un falso billete. Y cuando alguien te dice, es que lo que tienes es palabra de Dios falsa, o sea que no es la palabra de Dios verdadera, te dices, ay, no me interesa, yo me siento a gusto. En lugar de que hiciéramos lo mismo, a la luz de una lupa, buscar la mentira, la falsedad, el engaño. Y en eso, cuando tú encuentras un billete falso, inmediatamente lo desechas. Si tú tienes un negocio y te llega un billete falso, le pones falso, con unas letrotas y con un marcador. Ahí lo tienes exhibido, me engañaron, miren, ahí está el billete falso. Pero en cuestión de tu alma y tu vida, no te preocupa. Sí es falso, pero no importa, me siento a gusto. No importa, me siento re bien. Me cae re bien el pastor, me cae re bien los hermanos. Yo me siento ahí como pez en el agua. No, más bien te sientes como puerca lavada. Perdón. ¿Sí? De verdad, mis hermanos, el que es hijo de Dios ya no se siente a gusto en una falsa doctrina. El hijo de Dios inmediatamente
ve y se da cuenta que es falso lo que me quieren vender, lo que me quieren predicar o lo que me quieren enseñar. Así que literalmente cauterizado significa quemado o insensible. Al cauterizar una herida queda insensible. Al cauterizar tu conciencia queda insensible. Y el problema es ese, mis hermanos, que si tú no eres hijo de Dios o te crees hijo de Dios y no lo eres, y llega a cauterizarse tu conciencia, no va a entrar la palabra de Dios por ningún lado. Por ningún lado. Y vas a decir, pero es que Dios tiene el poder para sanarme y para abrirme los ojos. No, porque Dios está permitiendo que tu conciencia sea cauterizada. ¿Sí se acuerdan de Faraón? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Yo endureceré el corazón del Faraón. O sea, Dios permite que haya gente que tenga la mente cauterizada, la conciencia cauterizada, para que se cumpla la Escritura y no vean y no sean revelada la verdad, pero Dios tiene unos escogidos. Dale gracias a Dios que eres uno de esos escogidos. ¿Sí? Entonces, por más que te digan, vamos a decir esto. Bueno, vamos a suponer que aquí hay una persona que no es hijo de Dios, ¿sí? Y que ya tiene la mente cauterizada. Por más que yo le predique la verdad, no le va a entrar. No lo va a entender. Y va a seguir poniendo sus argumentos. Y va a seguir defendiendo sus creencias, sus entendimientos, sus cosas, sus ideas, lo que le metieron en el cerebro. ¿Por qué? Porque ya tiene cauterizada la conciencia. Hablaba yo del homosexual, que por más que le dices, esto no es de Dios, él va a buscar la manera de decir, Dios me hizo así. Dios me hizo así, Dios me creó, soy mujer, pero estoy encadenada o estoy cautiva en un cuerpo de hombre. Es lo que va a decir el homosexual. Lo mismo la lesbiana. Lo mismo el borracho, lo mismo el asesino. Dios me creó asesino. Dios no te creó asesino, pero te hicieron creer y ya tienes cauterizada la conciencia. La conciencia, cuando se vuelve insensible, ya no funciona correctamente. La conciencia es como el tejido espiritual que llega a una cicatrización, donde ya no tiene sentimientos, ya no hay sensibilidad. Por más que le hables del sacrificio de Cristo, por más que le hables del Cordero inmolado, por más que le hables del pecado que lo traes por generaciones y de genética, no lo entienden. Ya está cauterizado, ¿sí? Y ya no hay un discernimiento o ya no hay sentido entre el bien y el mal. Ya, todo les parece igual. Ya no hay discernimiento. Peco y digo, bueno, pues no hay problema. Todos pecan. Todos somos pecadores. La carne es débil. Y nos empezamos a justificar. Oye, pero ¿por qué vistes de esa manera? Pues es que mi pastora, porque hasta le dicen pastora, ¿verdad? Bueno, la esposa del pastor, pues también anda de minifalda y anda de mayones, ¿por qué yo no? En lugar de que investiguen en la palabra de Dios, ven al hombre y se dejan guiar por el hombre. Eso es cuando empiezas a tener cauterizada la conciencia, cuando dejas de observar a Dios, de buscar a Dios, de investigar en la palabra de Dios si es verdad o no es verdad lo que están diciendo y lo que están haciendo esas personas. Cuando empieza el Espíritu de Dios a transformarte, empiezas a ser transformado en todo. En tu vestimenta, en tu cambio de hablar, en tu manera de comportarte, en todo. Así que el que tiene cauterizada la conciencia o insensible empieza a perder el sentido del bien y del mal. ¿Sí? Pablo trata de ayudar a que Timoteo identifique a los que tienen la conciencia cauterizada. Pablo, su responsabilidad es decirle, Timoteo, ve y reprende a los falsos. Pero si Pablo hubiera enviado un neófito, ¿qué hubiera sucedido? Pablo lo único que hubiera mandado es a la hoguera al pobre Timoteo.
Que Timoteo fuera un neófito, que Timoteo fuera, pues mira, me caes bien, Timoteo, ve y arregla esto. Timoteo hubiera caído en las garras de aquel que tiene cauterizada la conciencia. Tenía que mandar a alguien que sabía que estaba apto, que aunque era joven, ¿sí? Tenía el Espíritu de Dios, tenía el conocimiento, tenía la sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, y sabía que él iba a poder poner orden. Así que no cualquiera puede confrontar a los hipócritas, a los falsos maestros, a los que tienen la conciencia cauterizada. Si tú no estás preparado para confrontar a alguien que tiene la conciencia cauterizada, te va a envolver y te va a hacer caer. Te va a hacer caer. Por eso es importante tener el conocimiento, el discernimiento y sobre todo el Espíritu de Dios. Porque sin el Espíritu de Dios no hay discernimiento. Sin el Espíritu de Dios no hay entendimiento. Sin el Espíritu de Dios no hay sabiduría. Habrá conocimiento, pero no hay sabiduría. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? La obligación de hacer lo mismo que Pablo y Timoteo. Enseñar a los hermanos, enseñar a la iglesia para que no sean engañados por aquellos hipócritas vestidos de falsos maestros. Pablo es lo que hizo con Timoteo y le dijo, ten cuidado porque habrá espíritus engañadores y que van a estar escuchando doctrinas de demonio y por la hipocresía de ellos van a tener la conciencia cauterizada. Fíjense bien, mis hermanos, no es una persona, el guía o el líder no es una persona novata en la falsedad. El líder o guía no es una persona novata en la falsedad. El líder o guía que es falso, que tiene la mente cauterizada, es una persona madura en la cauterización. Una persona que ya tiene totalmente cauterizada la conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Es alguien que no le interesa Cristo, que no le interesa tu alma, que no le interesa la verdad, que no le interesa nada, solamente sentirse satisfecho con él mismo. Esa es una persona que tiene cauterizada la conciencia. Entonces, lógicamente que a él no le interesa lo que diga la Biblia, a él le interesa lo que él quiere enseñar. Ese es un líder. El líder es el que tiene cauterizada la conciencia. Tú no, todavía no tienes la conciencia cauterizada. ¿Por qué todavía no la tienes? Porque no has caído en las garras de ese líder. Pero si ya caíste en las garras de ese líder, necesitas que alguien te predique la verdad. ¿Y cómo la predicarán si no fueran enviados? Dice la palabra. ¿Sí? Así que vamos a ver algunas evidencias o algunos puntos donde podemos ver a los falsos maestros que conducen a otros a la apostasía. Número 1. Son voceros de espíritus malignos, ya que promulgan cosas enseñadas por demonios. O sea, son voceros, son utilizados por Satanás y están utilizando lo que Satanás les dio para llevar el engaño a la gente y que caigan creyendo que es verdad. O sea, el engañador, el falso maestro no va a llegar y te va a decir, ¿qué creen? Soy falso maestro. Nunca te lo va a decir. Nunca te va a decir, ¿qué crees? Quiero engañarte. ¿Qué crees? No soy buen pastor, ¿eh? ¿Qué crees? Traigo la mente cauterizada. No te lo va a decir. Te va a engañar, te va a decir, soy un siervo de Dios, soy apóstol de apóstoles, soy profeta de profetas, vengo de tal lugar y Dios me ungió, Dios me levantó, Dios, o sea, te va a hablar con la palabra de Dios. Y te lo vas a creer si no estás bien preparado. Entonces ellos van a estar promulgando cosas enseñadas por los demonios. Sí leímos en los versículos, en el 5, donde dice que ¿qué? Prohibirán casarse y abstenerse de alimentos. En el 4, perdón. ¿Sí? O sea, ¿y qué
hace la gente cuando le dices, es que tú puedes comer carne? No, el padre o sacerdote dijo que no. Y son 40 días. Y tengo que dejar de comer carne. O tú llegas y le dices, es que sí te pueden hacer transfusión de sangre. No, mi líder dice que no. Que si me he de morir porque no tengo transfusión de sangre, me voy a morir. Y se la creen. Les están, ¿qué? Cauterizando la conciencia. Y te dicen, es que la salvación no se pierde. La salvación no depende de tus obras. No, mi pastor dice que sí se pierde. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Sí estoy tratando de explicar correctamente todo esto, mis hermanos. El propósito es que entendamos todos lo que Dios nos está enseñando, para que podamos, ¿qué? Utilizar el arma correctamente. La espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Amén. Así que los voceros, estas personas, andan promulgando cosas enseñadas por demonios. Siguiente observación que debes de tener y debes de cuidar es que son hipócritas y mentirosos que llevan una máscara de santidad, pero están llenos de falsedad. Se ven buenos, se ven serios, se ven honestos, se ven santos. ¿Te la crees? Les besan hasta el anillo y la mano. Les dicen su santidad, les dicen maestro, les dicen apóstol de apóstoles, los tienen en un altar ya casi, nomás porque los cristianos ya no hacen altares literales, pero tienen en un altar al pastor. Lo ven como un super ungido. Los pastores somos igual que ustedes, hermanos. Nada más que tenemos una responsabilidad, enseñarles. Pero yo sigo siendo oveja. Yo sigo siendo una oveja del Señor. Yo no soy más que ustedes. Yo tengo el mismo Espíritu Santo de Dios que ustedes. Pero Dios me puso en un lugar. Y ya. Es como esta columna. Esta columna es un pedazo de yeso, de cemento y de arena y de varillas, igual que otra y otra y otra. O esta también. Pero cada una está en un lugar específico. Pero no deja de ser cemento, varilla y yeso. Es lo mismo yo. No dejo de ser una oveja del Señor. Pero a Dios le plació ponerme aquí. A Dios. ¿Para qué? Para enseñar verdad. No mentira. Así que ellos traen una máscara tan bonita que parecen su santidad. Y no dije el Papa, ¿eh? Siguiente. Por dentro son inescrupulosos, ya que su conciencia ha sido cauterizada. ¿Qué significa inescrupulosos? Que no tienen escrúpulos, que no les interesa, que no les preocupa. Vamos a hablar de un Judas Iscariote. Él fue un inescrupuloso. No le interesó entregar al Mesías. No se preocupó por entregar al Mesías. Esa persona no le interesa vender tu alma al diablo. Venderle tu alma al diablo. Oye, pero ese se va a ir al infierno, que se vaya. ¿A mí qué? Me está dejando sus diezmos, sus ofrendas, me está sirviendo, le digo, voléame los zapatos y me los volea. Me sirve re bien. A mí no me interesa. No tienen escrúpulos. A esas personas no les interesa tu alma. No se preocupan por ti. Y hay muchísimos que están haciendo mercadería con las almas. Están haciendo negocio con las almas. ¿Y por qué esos falsos maestros llegan a mentir sin sentir vergüenza? ¿Y por qué propagan el engaño sin escrúpulos? Porque tienen cauterizada la conciencia. Ya, son insensibles, ya no sienten, ya no les importa. Satanás los envolvió tanto que creyeron a las mentiras de Satanás. Si Dios hubiera llegado con Adán y Eva y les hubiera dicho, no se coman ese fruto, porque eso los va a hacer morir, ya su conciencia estaba cauterizada. Ya le habían creído a la serpiente y de todos modos iban a comer
el fruto prohibido. Si tú tienes ya cauterizada tu conciencia, por más que Dios te hable, no lo vas a entender. Por eso, si hay tiempo de que no sea cauterizada tu conciencia, Dios te tiene aquí por eso. Dios te tiene aquí para que no sea cauterizada tu conciencia. ¿Y qué es lo contrario a la conciencia cauterizada? Es la buena conciencia. De manera que no voy a terminar el día de hoy, mis hermanos. Lo vamos a dejar en una segunda parte. Pero lo contrario a conciencia cauterizada es buena conciencia. Y en Primera de Timoteo, también iniciando el estudio, dice así: pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál era el mandamiento? Que Timoteo fuera a poner orden. ¿Sí? Y le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, te envío, pero el propósito de que yo te envíe es que haya un amor no fingido, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia. O sea, Pablo lo que quería es que la gente que estaba empezando a ser engañada empezara a despertar y que tuviera una fe no fingida, que naciera de un corazón limpio y que tuviera una buena conciencia. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4 y 5. Le dice Pablo: a eso te envío. Timoteo, a eso te envío. A que vayas y arregles todos los problemas que están habiendo, pero lo más importante, que tengan buena conciencia. ¿Por qué se preocupó Pablo por la conciencia? ¿Por qué se preocupa Dios por la conciencia? Porque sabe que cuando la conciencia llega a ser cauterizada, se vuelve insensible la persona. Ya no le interesa nada. Entonces por eso Pablo le dice: ve y corrige, arregla todo esto y que tengan buena conciencia. Ya que una buena conciencia tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Una buena conciencia va a estar libre de culpa. Por eso hay veces que Dios desecha a ciertas personas, porque ya Dios sabe que tienen cauterizada la conciencia. Pero nosotros no tenemos esa capacidad para desechar a nadie, solo Dios. La responsabilidad de nosotros es que estar predique y predique y predique y hable la verdad, y hable la verdad. Dios ya sabe de aquí quienes tienen cauterizada la conciencia, pero también Dios ya sabe quienes tienen una conciencia limpia. Y esos de esa conciencia limpia van a absorber como esponjitas y van a entender la palabra de Dios y la van a llevar a cabo. Pero el que tiene la conciencia cauterizada va a decir: no es cierto, es mentira. Yo me quedo con lo que sé. Yo me quedo con lo que creo. Yo me quedo con lo que me han enseñado. Y eso es lo que pasó en Éfeso, y es lo que ha pasado en muchas iglesias, en muchas congregaciones y en muchas denominaciones donde la gente está siendo engañada. Así que una buena conciencia tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, y esa buena conciencia está libre de culpa. También en Primera de Juan nos enseña que una persona con buena conciencia mantiene su integridad. O sea, no tan fácilmente va a caer en pecado. Probablemente como que se resbale, probablemente como que tropiece, pero no va a practicar el pecado. El que tiene buena conciencia mantiene su integridad, disfruta de la comunión con los que caminan en la luz, así como Jesús, que es la luz. Amén. ¿Se han oído que dicen que los que son de Dios, la palabra de Dios oyen? ¿Sí? El que no es de Dios evade. Ay, ahí viene el pastor, no, escóndete. Ay, ahí viene la hermana que habla y habla de la palabra, no, vámonos. ¿Sí? Pero el que es de Dios empieza a tener hambre. A ver, enséñeme esto y enséñeme aquello. Y a ver, quiero conocer, pero hay una transformación porque mantiene su integridad. Mantiene su amor, mantiene su obediencia. Quiere conocer para servir a Dios y para obedecer a Dios. El que no es de una conciencia limpia o buena, él únicamente quiere conocer para debatir.
pero no quiere ser transformado. Así es. ¿Sí? Son diferentes, tenemos que entender eso. Y esto lo van a encontrar en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. Nosotros que tenemos buena conciencia, mantenemos nuestra integridad, buscamos y disfrutamos estar en comunión con los que caminan en la luz. ¿Sí? De Juan capítulo 1, versículo 7. También Pablo le volvió a decir a Timoteo que las mentiras del diablo eran anatema, pero anatema va a ser ¿para quiénes? Para los que tienen buena conciencia. O sea, cuando Dios nos permite tener buena conciencia, sabemos lo que es pecado, sabemos lo que es anatema. Sí saben qué es anatema, ¿verdad? Maldito o maldición. Entonces, cuando alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Con el bautismo vas a ser salvo. El que tiene buena conciencia inmediatamente dice, no es cierto, es mentira, es anatema. Oye, debes de abstenerte de comer esos alimentos porque si no te vas a condenar, es anatema. ¿Por qué? Porque tenemos una limpia conciencia, porque tenemos una enseñanza pura, porque tenemos una enseñanza limpia. Pero el que tiene cauterizada la conciencia o se está cauterizando su conciencia, empieza a creer las mentiras de Satanás, las mentiras del diablo. Oye, ¿el bautismo es para salvación? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ok. Si tú lo dices. Y empiezan ¿a qué? A creer y a creer en las mentiras del diablo. Y entre más vas creyendo en las mentiras del diablo, más se te va cauterizando la conciencia. Sí. ¿Ok? Bien, eso lo vamos a ver en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 y 19, donde dice, tienes que militar la buena milicia manteniendo la fe y la buena conciencia. Eso se lo dijo a Timoteo. Timoteo, vas a ir a pelear, vas a ir a la guerra, pero tienes que mantener tu buena conciencia, porque si no, tu conciencia puede ser cauterizada. Vamos a ver una diferencia, y está en Proverbios. Si tú, que sabes que el fuego te puede quemar, ¿tú irías y agarrarías una brasa de fuego ardiendo? Una brasa de carbón y te la pondrías acá. No. No, ¿verdad? Porque sabes que está ardiendo y que te puede quemar. Es lo mismo con la conciencia buena y con la conciencia cauterizada. El que tiene la conciencia buena, dice la palabra que ve el mal y se aparta. Pero el que tiene la conciencia cauterizada, sabe que está mal, pero ya está insensible, no le interesa. Y dice Proverbios, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Proverbios 6:27. ¿Qué significa esto hablando de la conciencia? Que el que tiene buena conciencia no va a agarrar el fuego y lo va a poner en su seno, porque sabe que va a arder. El que tiene buena conciencia es precavido, es como la paloma, es prudente, es astuto y no tan fácilmente cree en las mentiras del enemigo. Pero el que ya tiene cauterizada la conciencia no le va a creer a Dios y va a tomar el fuego y se va a quemar y va a arder. ¿Sí? Bien. Yo creo, mis hermanos, que ahí nos vamos a quedar. Porque ya después ahora viene lo que vamos a ir viendo acerca de las características del estado de la mente. Y no voy a hablar de psicología, mis hermanos. Voy a hablar de la Biblia, de la palabra de Dios. Voy a hablar del Espíritu de Dios. Voy a hablar de cómo Dios nos va previniendo para que no caigamos a una conciencia cauterizada. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo esas características. ¿A dónde qué? Vamos a ir viendo los estados de la mente. Vamos a ver la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente reprobada y al final vamos a ver la mente cauterizada. O sea, va a ir por etapas. Es lo que yo les decía. O sea, no vas a de que, ya tengo la mente cauterizada y ya no creo en nada. No, es una etapa. Satanás es el maestro del engaño. Así es.
Satanás le fue diciendo a la serpiente, ¿ya viste el fruto? Ella volteó y dijo, ay, es apetecible. Oye, pero ya viste que Dios no quiere que tengas sabiduría. No, de veras, no, sí, Dios dice que puedo tener sabiduría y puedo andar aquí y puedo bien estar feliz en este jardín del Edén. No, no es cierto. Dios lo que no quiere es que tú seas sabio como Él es sabio. Tú puedes ser igual que Dios. O sea, la serpiente fue poco a poco moviendo o manejando la mente de Adán y de Eva hasta que cayeron, hasta que tuvieron la mente cauterizada, la conciencia cauterizada. Así es el enemigo. Te va poco a poco metiendo, te va llevando esa mente carnal que tienes, porque el Espíritu de Dios ya no se corrompe. El Espíritu de Dios ya no va a permitir que tu mente sea cauterizada. Pero tu mente carnal se va a ir corrompiendo, se va entenebreciendo, se va volviendo vano, se va volviendo reprobado y se va volviendo cauterizado. Se acaba. Por eso es que cuando te das cuenta dices, oye, pero si ese hermano empezó bien. Oye, Jesús Adrián Romero cantaba alabanzas hermosas. Hablaba hermoso, hablaba muy bonito de Dios y llegó con manos vacías reconociendo que no tenía nada que ofrecerle y ahora resulta que ya trae una ideología tremenda y perdida. ¿Cómo? Fue oyendo espíritus de demonios, fue escuchando voces de mentira y como no era salvo, terminó apostatando de la fe. ¿El peligro para quién es? Para los que no son salvos, porque van a llegar a tener una mente cauterizada que no va a entrar ya la palabra de Dios. La ventaja que tenemos nosotros los hijos de Dios es que escuchamos todo eso y eso nos hace más precavidos, prevenir más y tener sobre aviso a los que se congregan en la iglesia, en la congregación. De verdad, mis hermanos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién fui yo? ¿Por qué Dios me escogió para eso? ¿Por qué Dios me escogió? Y no estoy hablando de mí, mis hermanos. Cuando digo eso, estoy hablando de los salvos. ¿Quién soy yo para que Dios me haya elegido? Y te hablo a ti, al salvo, al que eres hijo de Dios, al que verdaderamente ha sido lavado con la sangre del Cordero. ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? Para que Dios nos haya puesto en un lugar privilegiado, en un lugar especial, en un lugar donde somos protegidos para que el enemigo no nos engañe. ¿Quiénes somos? Si éramos pecadores, si éramos lo peor, si éramos lo vil, si éramos lo que no es, lo que estaba deshecho, el desecho, la basura, mas sin embargo Dios nos ha escogido para hacer esos vasos de honra que vamos a llevar la palabra. Y lo más hermoso es que nada nos va a separar del amor de Dios. Ya los que somos elegidos por Dios, nada nos separará de la mano de Dios. Ni las turbulencias, ni los apóstatas, ni los mentirosos, ni las tribulaciones, nada. ¿Va a haber agobio? Sí. ¿Va a haber dificultades? Sí. Pero nada nos va a separar del amor de Cristo. Vamos a mantenernos de pie. Tenemos un gran compromiso, hermanos. Seguir defendiendo la sana doctrina. Y más en estos postreros tiempos, donde muchos apostatarán de la fe y algunos tendrán la mente cauterizada.